hoy vamos a hablar acerca de conociendo lo sobrenatural. ¿De qué vamos a hablar hoy? Conociendo lo sobrenatural. Y quisiera partir de un texto que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. ¿Estamos ahí todos? Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo que esta mañana está con nosotros. Amén. Vamos a leerlo todos a la voz de tres. ¿Listos? 2, 3. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y suscitar después de 3 días. Conocemos acerca de la historia de Jesús que vino a esta tierra, ¿cierto? Vino a esta tierra y dice, llamó a sus discípulos. Llamó a sus discípulos ¿con qué propósito? Con el propósito de enseñarles para que cuando Él partiera, ellos continuaran con la obra que Jesús vino a empezar. Entonces, ¿con qué propósito llamó a sus discípulos? De enseñarles. ¿De acuerdo? Y mire lo que está diciendo aquí. Dice, y comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñó? ¿Cómo dice? Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué más dice? Y ser muerto. Hasta ahí aprendemos lo siguiente, que Jesús les enseñó, escúcheme bien por favor, Jesús dice, les enseñó a sus discípulos que Jesús tenía que padecer. Les enseñó que Jesús tenía que padecer, y no solamente padecer, sino mucho. Dice, tenía que padecer. 2, les enseñó que tenía que morir. Hasta ahí es lo natural, ¿cierto? Pero al mismo tiempo dice, les enseñaba que tenía que resucitar después de 3 días. Eso sí es sobrenatural. Hasta que va a padecer y va a morir, todos lo entendieron. Maestro, nos duele que nos diga que usted va a tener que padecer, y de ahí que ustedes conocen la historia que Pedro se interpuso, le dijo, Señor, como es justo, no es posible. Entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no sabes los propósitos. Porque es natural eso, es natural, eso se entiende. Vas a sufrir, vas a padecer y vas a morir. Se entiende. No nos gusta que a quienes amamos mueran, pero lamentablemente no podemos evitar. Eso es natural. Hasta ahí se entiende. Pero enseñarles, ojo, no era una noticia, porque una noticia es diferente. Mira que tu vecino va a morir, va a padecer y luego va a morir. Esa es una noticia. Pero yo sentarme con él y explicarle, porque eso es enseñar, explicarle. Va a padecer esto, lo otro, pero por esta causa, por este motivo, y luego va a tener que morir. Pero al mismo tiempo, por esta causa, por este motivo, va a resucitar al 3er día. Entonces, cuando nosotros compartimos hasta que va a morir, pues normal, entendemos. Pero ¿cómo le enseña que va a resucitar después de 3 días? Pero Jesús dice que les enseñaba. Entonces, lo que Jesús quería es llevar a sus discípulos para que no solamente entendieran ni se quedaran en lo natural, sino que fueran más allá. Hay un versículo más en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32. Los teólogos dicen que lo que acabamos de leer, Marcos 8:31, ojo, es la primera vez que Jesús les enseña acerca de que va a padecer, va a morir, pero va a resucitar al 3er día. Pero en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32, dice lo siguiente, y los teólogos dicen que esta es la segunda vez que Jesús les enseña acerca de eso. Es decir, no se quedó una sola vez, sino había una segunda vez. Dice de la siguiente manera, léelo conmigo por favor. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía,
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y dice el 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Segunda vez, mis hijitos, los amo mucho, hijos, pero yo voy a tener que padecer por esto, por aquello, por lo otro, por ustedes, por la salvación del universo entero. Pero para que se cumpla el propósito de salvar el universo entero, yo al tercer día voy a resucitar. Pero yo, ¿cómo entiendo esto que va a resucitar? Hombre, si nadie resucita por sí mismo, tal vez conocían la historia de que Jesús ya había resucitado a Lázaro, tal vez, que había resucitado a la hija de la viuda, tal vez, pero veían que Jesús resucitó a ellos. Pero si Él muere, ¿quién lo resucita a Él? Entonces esto era frente a la razón humana inentendible, incomprensible. Y por eso dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra. No entendían esta palabra. Difícilmente nosotros los seres humanos, difícilmente entendemos en nuestra razón, en nuestra condición humana, y perdónenme, en nuestra condición carnal, natural, imposible entender lo espiritual. Imposible entender lo sobrenatural. ¿Cómo así que Jesús va a resucitar? Esto no tiene sentido. Y hay un tercer texto, Marcos capítulo 10, 32 al 34, dice lo siguiente. Marcos 32 al 34. Estamos ahí, ¿cierto? Dice de la siguiente manera, dice, iban por el camino, léalo conmigo, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán. ¿Cómo dice nuevamente? Mas al tercer día resucitará. Por tercera vez, Jesús les enseña lo sobrenatural. Lo natural, quiero que lo entiendan, pero al mismo tiempo quiero que vayan a lo sobrenatural. Va a padecer, va a sufrir, pero recuerden, al tercer día va a resucitar. Eso es sobrenatural. Ahora, pero ¿cómo Jesús les va a enseñar a sus discípulos que es verdad lo que le está diciendo? ¿Cómo les va a demostrar Jesús? Porque nosotros somos muy prácticos. A ver, demuéstramelo. Y yo creo que más de uno de sus discípulos le dijo, lo veré, Señor, lo veré. Después que lo maten, lo veré. Porque esa es la actitud, ¿cierto? Esa es la actitud, muéstramelo. Lo veo, lo veo. Y entonces Jesús, por ese amor que le tenía a los discípulos y porque su palabra tenía que cumplirse, mire lo que sucede. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 22. ¿Ya estamos ahí todos? Léalo conmigo, dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también
yo os envío. Y versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús ya murió, se cumplió lo que les había enseñado, después de padecer, ellos lo vieron, fueron testigos, entregado a los sacerdotes, entregado corona de espinas, azotado, etcétera, etcétera. Todo se estaba cumpliendo, pero ya se murió. Pero ahora Jesús, como quería que ellos entendieran lo sobrenatural, entonces Jesús ya resucitó, entonces ahora viene y dice, y estando ellos con las puertas cerradas, por miedo de los judíos. ¿Por qué por miedo de los judíos? Porque recuerde que perseguían a Jesús, ya acogieron a Jesús, pero al mismo tiempo perseguían también a todos aquellos que estaban con Jesús. Entonces ellos tenían miedo. Dijeron, no, pues ya acogieron a Jesús, lo mataron. Hombre, nosotros escondámonos. Entonces dice, se les presentó y les mostró las evidencias. ¿Qué hizo Jesús? Les mostró las evidencias. Dice, miren mis manos, miren mi costado, yo soy. Pero yo he venido no solamente para mostrarle quién soy, sino para que ahora sí que ven lo sobrenatural, que han visto lo sobrenatural, basado en lo sobrenatural, ustedes cumplan una misión. ¿Y cómo dice el versículo 21? Dice, entonces Jesús le dijo, otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, hay una misión. Ahora, los teólogos relacionan esta escena con Lucas 24, vamos a mirar lo mismo, Lucas 24, del 36 al 40. Vamos a leer esa primera parte, Lucas 24, 36 al 40. Mire lo que sucede aquí. Ya estamos ahí todos, ¿cierto? Leámoslos por favor. Mira lo que está pasando aquí, dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dice el 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Mire, el evangelista Lucas empieza a narrar de la siguiente forma. Si usted mira unos versículos antes del 36, dice que está hablando de los que iban camino a Emaús. Dice, iban camino a Emaús cuando de pronto se les pega uno ahí y empiezan a hablar. Y ellos iban hablando, usted conoce la historia de lo que había acontecido con Jesús. Oiga, sí escuchó que mataron a Jesús, pero él dijo que al tercer día resucitaba. Ya son los 3 días y no ha pasado nada. Y dice, y Jesús entró en la charla y bueno, les empezó a hablar, pero al final se descubrió. Al final lo descubrieron, pero llegaron tal vez esos discípulos a los otros y le dijeron, oiga, hemos visto a Jesús. Ayer nos encontramos a Jesús. Y tal vez dicen, ¿a Jesús? Ya me vas a venir a echar el cuento que resucitó. Eso sí no te creo. ¿Que resucitó? ¿Quién se resucita a sí mismo? No, ese fue como decimos aquí, no, ese fue un man ahí que se les pegó y para hacerles, pero no, que Jesús haya resucitado, no. Eso dice el versículo 38, dice que ellos mira cómo estaban ahí, dice. Pero él les dijo, ya cuando viene Jesús, al ver que ellos están con esas cosas, viene Jesús y se presenta ahí. Ellos están comentando y si viene Jesús y se les presenta, dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Entonces, ¿qué había en la mente de ellos cuando le estaban contando a los otros que lo habían visto? Había duda. ¿Qué más había en ellos? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Es decir, aceptan lo natural, pero no quieren entrar a conocer lo sobrenatural. No quieren entrar a conocer lo sobrenatural. Cuestionan lo sobrenatural. Siempre hay un pero para lo sobrenatural. No quieren entender lo sobrenatural. Yo dije que iba a resucitar. ¿Por qué hay ese pensamiento en ustedes? Y dice el 39, mirad mis manos, mis pies, yo soy. Es que esto es lo que yo les anunciaba, lo sobrenatural. Y si aplicamos un poco esto a nosotros, amada iglesia, hemos llegado a los caminos de Cristo y todo lo que nos parece
razonable de la palabra de Dios, lo entendemos. Por ejemplo, entendemos que solamente en Cristo hay salvación. Entonces, por eso hemos llegado a la iglesia. Pero pensamos que estar en la iglesia ya soy salvo. Porque me dijeron, ven a Cristo, congrégate en la iglesia y ya eres cristiano. Entonces, hasta ahí hemos entendido. Pero cuando me vienen las pruebas, las dificultades, y yo digo, oiga, pero yo voy a la iglesia, pero yo soy cristiano. ¿Y por qué estas dificultades? Entonces, ¿dónde está Cristo que dicen que resucitó? ¿Dónde está Cristo que dicen que sana? ¿Dónde está Cristo que dicen que provee? ¿Dónde está Cristo que dicen que ama? Yo me siento solo, triste, abandonado, cogidifuso, patidifuso y melancólico. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué vienen todas esas cosas? Porque Dios quiere que entremos a conocer lo sobrenatural. Jesús está diciendo, pálpame, yo soy. Cree en esto, que si tienes un problema, pero estás en mí, cree que yo te voy a dar solución. Pero tienes que creer en lo sobrenatural. ¿Por qué te perturbas? Y eso siempre ronda en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mire, a la primera dificultad, al primer problema, siempre ronda en nuestra mente las grandes dificultades. Por eso es que encontramos una iglesia cristiana, generalizando, por supuesto, tambaleando. A veces están bien motivados, contentos, alegres, pero otras veces están como para recogerlos de abajo otra vez. ¿Por qué? Porque no están entendiendo lo sobrenatural. Porque solamente siguen caminando en lo natural. Ahí se quedaron. Que Jesús es para salvación, solo ahí se quedaron. Pero no conocen. Jesús dice, les enseñaba a sus discípulos, tengo que padecer, tengo que sufrir, tengo que morir, pero al tercer día resucitar. Entonces nosotros no hemos entendido que mientras estemos en este cuerpo, aquí vamos a pasar dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda, al tercer día resucité. Recuerda, yo he vencido al mundo. Entonces eso es lo sobrenatural. Eso es conocer lo sobrenatural, entrar a conocer lo sobrenatural. Es decir, no solamente me quedo en lo teórico, me meto a la práctica. Y Jesús eso les está diciendo. ¿Por qué piensan? ¿Por qué dudan en su mente? ¿Por qué cavilan en sus mentes? ¿Por qué lo hacen? Pálpenme, vengan a mí, entiendan esto, yo soy el que murió por ustedes. Ahora, si miramos ahí en el mismo capítulo 24 de Lucas, versículos 44 al 49, mira lo que dice. 44 al 49, ¿estamos ahí? Mira lo que está diciendo. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Porque ellos sabían, iglesia, ellos sabían, conocían qué estaba escrito en la ley de Moisés, de Jesús, en los profetas, en Isaías, ellos conocían, en los salmos ellos sabían. Entonces dice el 45, dice de la siguiente manera, dice, entonces, ojo, mire, ¿se acuerda que habíamos leído antes que decía que ellos no entendían estas palabras? ¿Estaban turbados? Ahora aquí está diciendo, mire, vengo a decirles, ahora que me les presento a ustedes, ahora que muestro, ahora vengo a decirles que todo lo que yo les había dicho antes, era necesario que se cumpla. Era necesario. Yo les dije que era la salvación del universo, de todo aquel que quería venir. Era necesario, pero si yo no moría para resucitar y llevarme el pecado, ¿cómo se salva la humanidad? Pero esto es sobrenatural. Era necesario que todo eso se cumpla. Y dice, y les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y mira lo que sigue diciendo. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice el 47, dice, y que se predicase, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice el 48, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. En otras palabras le estaba diciendo, mire, si ustedes no entienden que yo mismo fui el que les hablé antes y que era necesario que todo se cumpla, ahora ya he muerto, pero ya resucité, miren, aquí estoy, muéstrenme. Es decir, ustedes ahora son testigos de lo que les dije, de lo que está sucediendo. Ustedes ahora están viendo lo sobrenatural.
Ahora, como ahora ustedes están viendo y están entendiendo porque ya les abría el entendimiento, entonces ahora sí, ustedes van a ir a anunciar. Entonces yo puedo entender una cosa aquí. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros, la iglesia en general, por qué estamos callados? ¿Por qué no anunciamos de Jesús? ¿Por qué no predicamos de Jesús? Uno, porque no entendemos lo sobrenatural. Dos, porque nuestra mente está turbada. Es decir, no hemos conocido a Jesús. Hemos entrado a una religión más, pero no conocemos a Jesús. Es decir, no estamos andando en lo sobrenatural. Y entonces, ¿cómo yo soy testigo? ¿Cómo yo le comparto al hermano Mario? Le digo, hermano Mario, mire, ese problema que usted está pasando de dinero a causa de esto, de lo otro, si es que usted está caminando bien con el Señor, esto es sencillamente una prueba de Él para que usted vea su gloria. Yo le digo porque en una ocasión estaba así, pasó esto, pero Dios en una forma sorprendente hizo esto, es decir, yo le estoy diciendo, yo soy testigo de lo que Dios hace. Si el hermano me pregunta, me dice, Pastor Eladio, ¿usted conoce a un fulano? Entonces yo digo, claro, yo lo conozco. Es un hermano que usa gafitas, es un hermano que tiene un poquito escasito el cabello, es un hermano altico. ¿Por qué? Porque lo conozco, soy testigo de eso. Pero si el hermano me pregunta por un tal Filemón, yo le digo, pues he escuchado un tal Filemón, como que está en la Biblia, pero nunca lo conocí. No sé si es alto, pero no. Es decir, no soy testigo de eso. Entonces, cuando Jesús se le presenta a sus discípulos, dice, mire, por favor, el entendimiento tiene que abrírseles ahora que están conmigo. Es decir, solamente en Jesús se me puede abrir el entendimiento. Solamente en Jesús, en nadie más. Dice, Jesús les abrió el entendimiento y les dijo, esto era necesario que pase para que ustedes sean testigos de esto y entonces anuncien. Es decir, cuando yo empiezo a conocer a Jesús, yo voy a ser testigo de Jesús. Cuando yo vea que cuando la ciencia me ha decepcionado, me ha defraudado y me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Ya no hay solución para ti. Y cuando veo que Dios intervino ahí, entonces yo digo, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de las sanidades que Dios hace. Yo soy testigo de los cambios que Dios hace. Yo era amargado. Por eso es que le decía que un cristiano ya no puede vivir, porque yo antes de tener a Cristo sí era creo que el número 1 en los amargados. Por nada me daba mal genio. Yo dejaba la Biblia aquí y de pronto encuentro que lo cogió. ¿Por qué me cogió, hermano? ¿Por qué no me lo dejó ahí? Y si lo iba a coger, ¿por qué no me pide permiso, hermano? Por todo. Un cascarrabias de aquí a Pekín. Amargado, hermano. Y ahora, al ver diferente las cosas, entonces yo digo, Dios es poderoso. Yo soy testigo del poder de Dios. Jesús cambia, Jesús transforma. Jesús esa amargura lo convierte en gozo. Ese pesimismo lo convierte en un hombre activo que quiere hacer las cosas bien y que sabe que puede llegar a un fin. ¿Por qué? Porque se metió a conocer lo sobrenatural de Dios. Y por eso es que nosotros nos quedamos pasivos, quietos, sin querer hacer nada por la vida. Menos en la vida cristiana, no me comprometo con Dios, porque qué difícil es entrar en lo sobrenatural. Y Jesús dice, no es difícil, sencillamente que quieran entrar en ese proceso, no más, que quieran entrar en ese proceso. Ahora, dicen los que saben de esto, que esta era la primera vez que Jesús se les aparecía a sus discípulos. Ahora, si nosotros miramos un poquito más adelantico, ahí en el capítulo número 20 de Juan, versículos 24 al 31, mira lo que dice. Léelo conmigo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sigue diciendo, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Sigue diciendo, dice, entonces Tomás respondió y le dijo,
Señor mío y Dios mío. Sigue diciendo, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice, hizo además Jesús otras señales, etcétera, etcétera. Dejamos por ahí. Mire, ahora, Jesús, decíamos que viene a sus discípulos con un propósito, ¿cierto? Demostrarse, de hacerse real, que ellos conozcan lo sobrenatural, pero faltaba uno, no estaba Tomás. Ahora viene Tomás y le dicen los discípulos, Tomasito, hermano, hemos visto al maestro. Se me hace escuchar. ¿Quién ha dicho que Jesús sana? ¿Quién ha dicho que Jesús provee? Si yo no trabajo, Él no me manda la plata. Si yo no voy al médico, quieren que me muera. Lógico que hay que hacer uso del trabajo y hay que hacer uso del médico, por supuesto, eso es lo que Dios dejó. Pero cuando Dios quiere mostrarnos su poder por encima de ello, para conocer lo sobrenatural, entonces tenemos que atender a su voz. Entonces, Tomás le está diciendo eso. Tomás dice, no, mire, yo no creo. Si yo no meto mi dedo ahí en la llaga, si yo no meto mi mano, yo no creo. Hermano, mire, y nosotros hemos estigmatizado a Tomás como el incrédulo. Porque nosotros decimos, si yo hubiese estado ahí, yo no hubiese actuado como Tomás. Jamás. Pero si traemos a nuestro contexto, creo que todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, hemos actuado como Tomás. Si el Señor a mí no me sana, yo no creo que Él sane. Si el Señor a mí no me da, yo no creo que Dios provea. Y entonces me paro en esa postura, en esa posición, y vivo alejado de conocer lo sobrenatural. Y entonces, mis hermanos, nos consideramos los más incrédulos. Mire, yo he escuchado esto. Que hay hermanos que dicen, hermano, mire, yo creo que no. Eso de la fe, eso no es para mí. A mí me cuesta creer que Dios pueda hacer esto. A mí me cuesta creer que Dios pueda hacer lo otro. Eso para mí no es la fe. No es la fe para mí. Hermano, qué difícil es hacer esto, qué difícil es hacer lo otro. No, eso no es para mí. No, prefiero seguir así. Hermano, mire, por más incrédulo que usted sea, por más incrédulo que nosotros nos consideremos, Dios siempre querrá revelarse a nosotros. Jesús vino nuevamente a causa del incrédulo Tomás. Yo creo que Jesús dijo, yo no quiero que Tomasito se quede sin palparme. Yo no quiero que Tomasito se quede sin verme. Yo no quiero que Tomasito se quede con esas dudas. No. Yo quiero hacerme real a Tomasito. Yo quiero que Tomasito crea en lo sobrenatural, conozca lo sobrenatural. Y por eso le decía, hermano, si alguno de nosotros nos hemos considerado como Tomás, como que esas cosas no son para mí, hoy Jesús vino por usted. Hoy está aquí por usted, porque Dios quiere revelarse a usted. Dios no quiere que usted siga con esas incógnitas, que siga con esas luchas. Dios quiere que usted le conozca en lo sobrenatural, pero tenemos que aceptar que necesito conocer, reconocer que necesito conocer. Entonces, Dios se va a revelar. Dios va a decir, aquí estoy. ¿Quieres probarme como el que suple, como el que provee, como el que cambia, como el que transforma? Es área tan débil, porque nosotros, mire, todos tenemos áreas débiles. Y a veces área débil nos juega malas pasadas, pero terribles. Decimos, no, mire, si yo cambiara esto y ya lo otro es fácil. Pero ahí estamos atados. Y no creemos, y nosotros decimos, no, pero esa área sí yo no creo que Dios pueda ser capaz. Y el Espíritu Santo te dice hoy, déjame que yo haga eso. Yo vine por ti hoy, porque quiero que conozcas lo sobrenatural. Mire, la segunda vez que se les aparece a sus discípulos es solamente porque Tomás no se quede sin ver lo sobrenatural de Dios. Es decir, Jesús siempre estará buscándonos. Mire, el asunto es que ni siquiera a veces nosotros vamos a Jesús. Jesús siempre está detrás de nosotros. Jesús siempre nos estará buscando. Ahora, si usted mira conmigo en el capítulo 21 de Juan, versículo 14, mira lo que dice. ¿Estamos ahí todos? Leámoslos, por favor. Dice así. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuál era esta vez? La tercera vez. Pero miremos en qué condiciones estaban sus discípulos para que Jesús viniera por tercera vez.
No se menciona en otra parte de la Biblia cuántas veces se le presentó a sus discípulos. No, yo no encuentro, personalmente no lo he encontrado. Pero aquí sí encuentro, dice que esta ocasión, esta escena es la tercera vez. Ojo, 3 veces les enseñó acerca de lo que iba a padecer, pero lo sobrenatural, que les iba a resucitar. Ahora, por tercera vez se les aparece para hacerse evidente delante de todos, pero quisiera que miráramos en qué condiciones estaban los discípulos ahora para que Jesús por tercera vez se le presentara. Ahí en el mismo capítulo 21, versículo 1, mira lo que está diciendo. Mire la actitud. ¿Estamos ahí todos? Leamos, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice versículo 2, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron. Ahora, dejémoslo ahí. Cuando Jesús se les presenta por primera vez a sus discípulos, ¿para qué se les presentó? Para hacerse real de lo que había dicho, ¿cierto? Que conocieran eso. Pero hay un segundo propósito. ¿Qué les dijo? ¿Lo mirábamos en Juan? Exacto. ¿Qué les dijo? Eso le dice Juan: así como el Padre me envió, yo los envío, y dice, y sopló el Espíritu sobre ellos. Pero en Lucas, ¿qué decía? Les abrió el entendimiento, pero al mismo tiempo les comisionó. Dijo: ustedes ahora me van a ser testigos, ustedes ahora tienen que ir a predicar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los llamó. ¿A qué los llamó? A predicar. Ahora, ¿qué estaban haciendo aquí después que Jesús los llamó? Pero es que había una razón seguro para que se fueran a trabajar, porque tal vez pasó un día en ayuno, 2 días en ayuno, dijeron ya 3 días, no, ya hay hambre, y el que no trabaja que no coma, porque ahí sí somos bíblicos. El que no trabaja que no coma, vámonos a trabajar. No, a trabajar. Y Pedro dijo: mano, yo tengo mi oficio, yo me voy a pescar. Y los otros que estaban con él dijeron: vámonos a pescar, hermano, pero no nos podemos quedar aquí de hambre no nos vamos a morir, a trabajar, hermano. Pero Jesús les había hecho un llamado. Y dice: y se fueron a trabajar. Pedro era pescador. Y en su trabajo, ¿qué pasó? Oiga, un pescador que no pesque nada, un pescador acostumbrado todo el tiempo, sabe cómo echar la red, sabe dónde están los peces, y no pescó nada. ¿No parece esto como sobrenatural? ¿No cree que esto es? Dios mío. Toda la noche, dice, si usted sigue leyendo, toda la noche, pescando, y no pescaron nada. Dice versículo número 5, para avanzar un poquito. Dice: después que ya dice toda la noche pescando y no encontraron nada, y dice ya cerca de amaneciendo ya, vino Jesús, dice, y acercándose a la orilla, les gritó: hijitos, Natica, Natanael, Tomasiño, ¿tenéis algo que comer? Ustedes que salieron a trabajar, ustedes que son, como dicen en el Perú, hombres chambas, que creen que trabajadores y que si ustedes no trabajan no se sustentan y que ustedes son los duros para eso. ¿Tienen algo que comer? ¿Y qué le dijeron? No. Tristes, cabizbajos. Yo creo que Pedro hasta defraudado un poco, decepcionado de sí mismo. No hemos pescado nada. Dice versículo número 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué les estaba enseñando Jesús aquí? ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Yo creo que cuando Jesús le dice: ¿tienen algo que comer? Mire la pregunta. ¿Por qué se fueron a trabajar? Porque tenían hambre. Entonces Jesús sabía eso, que por eso habían ido a trabajar, porque querían pescar algo para comer, saciar su hambre. Y ellos dijeron: no, nada. Entonces cuando Jesús le dice: echen la red a la derecha, yo creo que Tomás, a la derecha,
Le hemos echado para la derecha, para la izquierda, para el frente, para atrás. Por todo lado le hemos echado y nada hemos pescado. Por un lado, por el otro, nada. Nada hemos pescado. Pero dice, echaron la red. Entonces la primera enseñanza le está diciendo, desde que ustedes me obedezcan, siempre habrá provisión. Cuando ustedes se vayan en sus propios medios, en sus fuerzas, en desobediencia a hacer lo que yo no les mandé a hacer, aunque quieran hacerlo, no lo encontrarán. Pero yo quiero decirles con esto, mire, Jesús nunca vino a avergonzarlos, solamente quiso enseñarles. Jesús, cuando te pasa por esas pruebas, no es para avergonzarte, porque muchos dicen, no, qué vergüenza, yo profesional y todo, que hoy no tenga eso, qué vergüenza. No. El problema es que Dios te quiere enseñar lo sobrenatural, porque el común, lo normal de todos es lógico, trabajas, pues de ahí tienes. Pues eso es normal, pero cuando Dios quiere llevarte a lo sobrenatural, te quiere decir, mira, tú no vas a hacer nada, pero obedéceme. Y cuando yo te diga, ve por aquí, ahí vas a encontrar. Cuando yo te diga, ve por allá, ahí va a estar. Obedéceme. No es como tú quieras, donde tú quieras, es como yo digo. Entonces vas a ver lo sobrenatural. Entonces dice, echaron y cantidad de peces. Luego sigue diciendo, versículo número 9. Mira lo que dice. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Por qué habían salido ellos a trabajar? Porque tenían hambre, a buscar comida. Y dice, y Jesús ya estaba a la orilla, con las brasas puestas, pescado y pan. Con esto les estaba diciendo, hijitos, si yo les llamo, yo les sustento. Si yo les llamo, yo les sustento. Yo soy su proveedor. Jamás Jesús te llamará para decepcionarte. Jamás Jesús te ha traído para que formes parte de su pueblo, para que seas uno más del montón. Jesús te ha traído para que le conozcas en lo sobrenatural. ¿De dónde sacó Jesús un pez? ¿Cómo lo sacó? Que no me importe, perdónenme lo grosero. ¿Qué me importa a mí cómo lo hizo? Pero me tiene el sustento. Eso es lo que yo tengo que entender. Que si Él me llama, que si Él me dice, Él va a hacer lo suyo. Yo solamente tengo que obedecerle, no más. Versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno, dice, de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vengan, hijitos, por eso ustedes salieron, se volvieron. Pensaron que yo los iba a abandonar. Vengan, hijitos, vengan y coman, compartamos aquí. Yo soy su proveedor, yo soy su sustento, yo soy su sanador, yo soy el todo de ustedes. Pero si se meten a conocer lo sobrenatural, a la iglesia, mis hermanos, nos falta conocer lo sobrenatural de Dios. A nosotros, a la iglesia, nos hace falta entrar en ese proceso de lo sobrenatural. Siempre nos vivimos lamentando, con una mente perturbada, como decía Lucas, siempre pensando, ay Dios mío, ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer? Si yo no hago, siempre yo, si yo no hago, si yo no voy, si yo no. No, mira, si tú estás en las manos de Dios, si Dios te ha dicho haz esto, haz aquello, haz lo otro, sencillamente obedece y punto, que Él es el que hace lo demás. Entonces, esta tercera vez que se les aparece, lo hace con dos propósitos. Uno, ya decíamos, demostrarles que si Él los llamó, Él es su proveedor, Él es su sustento. Eso es lo sobrenatural. Ahora, pero también con un segundo propósito se les presentó. Mira lo que dice ahí en el mismo capítulo 21 de Juan, pero del versículo 15 en adelante. ¿Quieres leerlo conmigo, por favor? Mira lo que está pasando aquí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Versículo 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. La segunda razón por la cual Jesús los visita la tercera vez es porque Jesús había visto en Pedro un instrumento poderoso en sus manos. Y Pedro no estaba entendiendo. En Pedro había un liderazgo impresionante. Por eso cuando él dice: vamos a pescar, todos dicen: vamos. Él tenía una influencia sobre los demás. Algo que Dios le dio. Y en esa conversación, sentados comiendo, Jesús estaba preparando el momento para tener un tiempo a solas con Jesús. Y Jesús con Pedro. Momentos que Jesús llama a Pedro, y usted conoce la historia. Pedro lo había negado 3 veces. Pedro conocía la condición en la que estaba, pero Pedro también conocía a Jesús. Y entonces prepara el momento en esa cena. Y yo me atrevo a decir, hasta debió ser una cena, maravillosa. Jesús compartiéndoles, diciéndoles: muchachos, mire, ¿por qué no quieren entender lo sobrenatural? ¿Por qué les cuesta entender eso? Yo los llamé, mire, ustedes salieron buscando su comidita y yo les entiendo. Yo creo que Jesús le dijo: yo les entiendo, tenían hambre, no los juzgo, pero es que yo quiero mostrarles lo sobrenatural. No cabe duda que a Juan abrazó, a los otros discípulos compartieron con él, pero luego, después que terminó con sus discípulos, coge a Pedrito. Le dice: Pedrito, ¿me amas? Sí, Señor. Claro, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor. Claro, Señor. La tercera vez: Señor, usted lo sabe. Usted lo sabe todo, Señor. Y cuando le dice: cuando eras joven, tú te ceñías, ibas donde quieres, pero luego vendrán y te llevarán. Esto diciendo de la muerte que iba Pedro a sufrir a causa del maestro. Pero le dijo: sígueme. Entonces, esto a mí me enseña lo siguiente. Cuando Jesús viene a nosotros y nosotros nos presentamos delante de Él, ¿cuántas veces usted y yo ahí con Jesús en oración nos hemos quebrantado, a veces por situaciones duras, o a veces por la misma misericordia del Señor, pero de nuestros labios han salido palabras como la de Pedro: Señor, te amo. Señor, te amo. Usted sabe, Señor, que yo lo amo. Y a cada palabra que yo le digo que lo amo, yo creo que el Señor me dice: si me amas, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Si me amas, ¿por qué sigues incrédulo? Si me amas, ¿por qué no quieres meterte en lo sobrenatural? Si me amas, ¿por qué no aceptas mi palabra? Si me amas, ¿por qué me eres infiel? Si me amas, ¿por qué no entiendes mis propósitos? Si me amas, le dijo a Pedro, suéltate en mis manos y sígueme. Si me amas, no cuestiones más. Si me amas, no mires más lo natural. Si me amas, entra en lo sobrenatural. Que yo estaré ahí para sustentarte. Que yo estaré ahí para sacarte adelante. Este año, iglesia, un año que el Señor nos regala, tal vez después de haber pasado un duro, difícil. Tal vez usted ha dicho: Señor, yo este año quiero aferrarme más al Señor, quiero conocer más del Señor, quiero salir adelante. Y usted dice: no, lo mismo, volví a lo mismo.
inconstante, inestable, difícil. Y siempre el argumento, ¿no? Siempre el argumento, Señor, pero es que tenía hambre. Señor, pero es que esto, pero aquello. Y Dios te dice, pero en tus oraciones me has dicho que me amas. Y por eso te voy a regalar pero quiero que tú entres a conocer lo sobrenatural. Tú aceptes lo que yo te enseño en mi palabra. No lo cuestiones. Solamente acéptalo. Solamente haz lo que te digo y vas a entender y te vas a gozar y vas a disfrutar de lo que tú quieres conocer. El deseo de Dios, iglesia, es que este año la gran familia Cachaime, usted y yo, entremos a conocer lo sobrenatural de Dios. Qué bueno que este año se pudiera quedar grabado en nuestra mente, el año de conocer lo sobrenatural. Este año conoce a Jesús, te invito. Este año conoce lo sobrenatural de Jesús. Este año suéltate en las manos de Jesús y Él te enseñará quién es Él. Se revelará a ti, se me revelará a mí, pero si yo vengo a Él, si nosotros venimos a Él. Jesús es un Dios sobrenatural y quiere que usted y yo caminemos en lo sobrenatural. Colócate de pie, vamos a ver. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Las naciones tienen que ver su gloria.